Muy buenas. Tercera clase magistral, asignatura técnicas de investigación social. Hemos explicado en la primera las dos técnicas que hay, método cuantitativo y método cualitativo. Hemos avanzado y abundado centrándonos en ambos métodos en el tema segundo. Conceptos teóricos, como os he dicho antes. Vamos a pasar a una cosa más práctica, a ver si esto os sirve. Experiencia de Daniel Goleman, un hombre muy conocido en el mundo por su libro Inteligencia Emocional y por todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Hay un test, que es el famoso test de las golosinas, que yo voy a tratar de explicar, que consiste, ahí titulado, el control de los impulsos. Entonces veréis, esto es textual, pero está entrecomillado, he sacado de su propio libro el texto para que veáis. Explico cuál es la experiencia. La experiencia es tan sencilla como veis aquí en esta diapositiva. Se hizo en la Universidad de Stanford entre hijos de empleados, gente que trabajaba en la administración, administrativos, o gente, incluso hijos de profesores. Alumnos, 4 años. Imaginaos que estamos en una situación, en un aula, entonces hay un profesor con ellos y les dice a los alumnos lo siguiente. Os voy a dar y os voy a repartir a cada uno de vosotros una bolsa de golosinas que os va a dejar encima de vuestra mesa. Yo me tengo que marchar, volveré dentro de 20 minutos. Aquellos de vosotros que durante esos 20 minutos seáis capaces de aguantar y controlar ese impulso instintivo de quiero comer las golosinas y no lo hagáis, yo que soy el profesor, os prometo que os voy a dar el doble, otra bolsa con el mismo número de golosinas. Si ocurriera lo contrario, es decir, que alguno de vosotros no es capaz de controlar ese impulso y por el contrario come alguna golosina o come todas las golosinas porque es incapaz de controlar en absoluto sus impulsos, se quedará sin el premio. Esta es la experiencia que hizo en la Universidad de Stanford Daniel Goleman. ¿Por qué es interesante la experiencia? Porque tenemos una situación, ¿de acuerdo? Tenemos, si alguien es capaz, si estos niños son capaces de controlar el impulso. Y luego, ¿cómo afecta? El estudio es interesante porque Daniel Goleman lo que hizo fue ver cómo evolucionaban esos chicos. El grupo de chicos que eran capaces de controlar los impulsos y no comieron, obtuvieron el premio, cómo evolucionaban, y al contrario, ese tercio, como luego veremos, de alumnos que no fueron capaces de controlar los impulsos, y entonces en este caso vemos cómo afecta, en el sentido de si controlas, no controlas. Es interesante que veamos esto, ¿no? Aquí veis, ¿no?, cómo los niños, para evitar comer, hicieron lo que pudieron hacer, pues desde taparse los ojos hasta hablar entre ellos, hasta cantar, hasta no mirar, hasta lo que fuera. Otros, desgraciadamente, comieron. Puede parecer algo tan sencillo, pero veremos cómo afecta, que es lo importante, en la adolescencia, en cada uno de los grupos, y sobre todo en el rendimiento académico, independientemente de que fueran hijos de profesores, administrativos o empleados, independientemente de la extracción social. Lo que estamos investigando es cómo afecta el control de los impulsos o no control de los impulsos a la personalidad. Vemos aquí, niños que a los 4 años fueron capaces de resistir a la tentación, ¿no? Pues vais a ir leyendo en la diapositiva y vais a ver, se trataba de adolescentes que eran poco proclives a desmoralizarse, estancarse, experimentar, eran una personalidad que eran capaces de dominar. No se desconcertaban y se quedaban sin respuesta cuando se les presionaba, no huían de los riesgos, afrontaban los riesgos, los buscaban, eran capaces de superarlos, tenían una confianza en sí mismos. Una serie de características que nos dan un perfil de un adolescente con personalidad fuerte. Es capaz de dominar, controlar los impulsos a los 4 años. ¿Qué sucede con el tercio aproximado de preescolares que comieron de la golosina que no fueron capaces? Pues vemos que su personalidad es más declive, es más débil. Algunos se sentían frustrados,
caían en una regresión o se quedaban paralizados ante situaciones tensas, no sabían cómo actuar, desconfiados, resentidos, celosos, envidiosos, reaccionaban a veces incluso de manera desproporcionada. Su modo de comportamiento durante el aula era absolutamente distinto a los otros, ¿no? Control de los impulsos, en el primer caso, descontrol de los impulsos. A los 4 años vemos cómo afecta. Rendimiento académico. Aquí tenéis bien claro que además el no ser capaz de controlar los impulsos afecta al rendimiento académico positivamente en el primer caso, los que son capaces de controlarlo, y negativamente en el caso de los que no son capaces, ¿no? Ahí veis los resultados académicos, ¿no? En este caso sería una investigación cuantitativa porque recogemos por un lado el número de alumnos en una matriz que controlaron los impulsos y de otro lado los que no controlaron los datos y comparamos para sacar conclusiones. ¿Cuál es la conclusión? Aquí Walter Mischel, que hizo el experimento, pues comprobó que efectivamente la autorregulación de la inteligencia emocional es importante, no ya en la edad adulta, sino que incluso en la edad infantil es importante. ¿Qué tiene esto que ver con las técnicas de investigación social? Pues estamos viendo la incidencia de un hecho concreto, en este caso una variable, que puede ser independiente, como puede ser el control o no control de los impulsos, y cómo incide eso en la personalidad de las personas, ¿no? Imaginaos que si nosotros, una vez que hemos realizado este estudio, fuéramos capaces de, con las conclusiones, para mejorar, por ejemplo, la educación, intentar educar a los niños ya desde pequeños en ese autocontrol de los impulsos, es decir, en mejorar su inteligencia emocional. Fijaos que los resultados que hemos obtenido de alguna manera nos sirven y nos ayudan para avanzar y mejorar. Esta tiene que ser la practicidad de las técnicas de investigación social. O nos ayudan a mejorar la realidad o no estamos haciendo bien el estudio. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias y os aconsejo que os leáis el libro Inteligencia Emocional, que es muy bueno.